Bueno, el día de hoy vamos a estudiar las operaciones básicas con expresiones algebraicas. Para iniciar, vamos a ver la suma y la resta. En las clases anteriores vimos el concepto de monomios semejantes. Este concepto estudiado se va a aplicar específicamente en la suma y la resta de expresiones algebraicas. Entonces, el primer requisito para poder sumar y restar expresiones algebraicas o monomios, como lo quieran ver, es necesario que esos monomios sean semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Que solo vamos a poder sumar y restar expresiones que tengan el mismo factor literal, o sea, que la parte de las letras sea exactamente igual. Si esa parte literal no es igual, simplemente no se va a poder ni hacer la suma ni hacer la resta. Entonces, vamos a hacer ejemplos donde se deba reconocer el par o los pares de monomios semejantes y además efectuar las operaciones, ya sea suma o resta de expresiones algebraicas. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3x más 4x, nos damos cuenta que exactamente son monomios semejantes. La parte literal está conformada únicamente por la x. Entonces, al ser iguales, lo que procedemos a hacer es sumar los números, sumar el factor numérico, que sería 3 y 4. Entonces, 3 más 4 es 7 y ese factor literal simplemente lo copiamos. Este sería nuestro primer ejemplo. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Si tenemos 5m menos n más 5n más 8m. Tenemos primero que todo identificar los factores semejantes, los términos semejantes. Entonces hacemos 5m va a ser semejante con el término que tenga únicamente una m en su factor literal, que en este caso va a ser 8m. Entonces vean que la operación que hay entre ellos es una suma. Entonces debemos efectuar esa suma. Vamos a hacer 5m más 8m. 5 más 8 son 13 y conservamos la letra. Entonces esto nos va a dar 13m. Vamos con los otros monomios. Tenemos por este lado menos n y tenemos por este otro lado 5n. Ellos entre sí también son semejantes. Vean que el factor literal es simplemente la n. Entonces, en este caso, al ser menos n, el factor numérico es menos 1. Recordemos que el factor numérico cuando no está escrito es un 1 y al haber un menos adelante, entonces quiere decir que corresponde a menos 1. Entonces vamos a hacer ese menos 1 más 5 nos va a dar 4. Como es 4 positivo, escribimos más 4 y conservamos el factor literal que es n. Un último ejemplo, ya tenemos la idea, siempre va a ser así. Vean que en ese ejemplo 2 que acabamos de hacer, ya 13m más 4n es la respuesta. Ya de ahí no podemos avanzar más. Esa suma está terminada. Ya no se puede hacer ninguna otra operación porque los términos que nos quedan no son semejantes. Ahora sí tenemos, por ejemplo, xy al cuadrado. Aquí solamente estoy elevando al cuadrado la y. Menos 7x al cuadrado y más 5xy al cuadrado más 3x al cuadrado y. Se parecen muchísimo. De hecho, son las mismas letras. El problema es que el factor literal no es el mismo, porque acordémonos de nuevo que el factor literal debe ser exactamente igual en cada uno de los monomios, en cada una de las expresiones algebraicas. Entonces, tenemos que tener cuidado dónde está el exponente, dónde están los exponentes. En este caso, solo tenemos un exponente.
pero tiene que ser muy preciso para que sea exactamente en la misma letra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, XY a la 2 va a ser semejante con el término que tenga exactamente XY a la 2. O sea, que la X esté elevada a la 1, que no se eleve el exponente, y la Y esté elevada a la 2, que es el caso del 5XY a la 2. Entonces, otra vez, la operación que hay entre ellos es una suma, efectuamos la suma, recordamos una vez más que el factor numérico de esta expresión es 1, entonces sumamos 1 más 5, 1 más 5 nos da 6 y conservamos el factor literal que es XY al cuadrado. Por otro lado, tenemos menos 7X a la 2Y y 3X a la 2Y. Entonces, otra vez, esos son semejantes. Veamos que la X está al cuadrado, la Y está a la 1. Son exactamente iguales las partes literales. Entonces, hacemos la operación. Menos 7 más 3. Menos 7 más 3 es menos 4. Entonces, colocamos el menos 4 y conservamos el factor literal que es X a la 2Y. Y bueno, así como pueden ver, se van a realizar todas las sumas y restas de expresiones algebraicas. Es simplemente ir a identificar los monomios semejantes, sumar o restar los monomios semejantes, conservar la parte literal. Vean que simplemente hacemos la suma o la resta de los números del factor numérico, conservamos el factor literal y al final, si el resultado que nos queda es otra suma u otra resta, no hay ningún problema. Ese es ya la respuesta, ese es el resultado, porque al no ser semejantes, ya no se puede avanzar más. Ya ahí hemos concluido por completo la operación, la suma o la resta que estuviéramos efectuando. Bueno, ya terminamos con sumas y restas. Entonces, bueno, aquí les quedan los 3 ejemplos, ¿verdad? Igual, luego van a poder hacer ejemplos, hacer ejercicios por su parte, pero se pueden guiar con estos 3 ejemplos que hicimos acá. Vamos a hacer seguidamente bueno, vamos a aprender cómo se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Nada más que las multiplicaciones y las divisiones son diferentes. Aquí no hay requisitos, no necesitamos ni dependemos de que los términos o los monomios que vayamos a ir a operar tengan que ser semejantes. Acá no. En multiplicaciones y divisiones puede ser cualquier monomio. Entonces, lo que vamos a hacer es más bien verlo por categoría. ¿Qué quiere decir por categoría? Bueno, ustedes también, bueno, ya lo mencionamos, deben haber estudiado qué es un monomio, qué es un binomio, qué es un trinomio, qué es un polinomio. Bueno, en sumas y restas prácticamente trabajamos con monomios, porque a pesar de que la expresión general es un polinomio, nosotros nos enfocamos en cada uno de los miembros, esas partecitas, esos monomios que conforman a la expresión completa. En multiplicación y división, a pesar de que va a terminar siendo como de la misma manera, tenemos que ver qué clase de expresión algebraica es la que estoy operando. Si es un monomio con otro monomio, si es un monomio con un polinomio, si más bien son 2 polinomios. Y entonces acá vamos a entender tanto el binomio como el trinomio como un polinomio, porque bueno, ya sabemos que el binomio es de 2 términos, el trinomio de 3 y el polinomio de 4 o más. Sin embargo, para multiplicar o dividir, tanto el binomio como el trinomio se van a comportar como el polinomio. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a entrar inmediatamente a multiplicación y división. Bueno, inicialmente solamente la multiplicación. No las vamos a revolver como en el caso de sumas y restas, que sí lo hicimos prácticamente de la mano, sino que lo vamos a hacer por separado, primero multiplicación y después división. En multiplicación, como les dije anteriormente, vamos a iniciar haciendo la multiplicación de monomio por monomio. Entonces vamos a hacer un apartadito primero donde vamos a decir que lo que vamos a operar es un monomio
por otro monomio. Entonces, si tenemos, por ejemplo, y este es sencillísimo, solo vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos 5xy a la 3 y eso lo tenemos que multiplicar por menos 3x a la 2, y a la 4, vean que claramente los monomios no son semejantes, ¿verdad? Pero no pasa nada, estamos en multiplicación. Entonces, lo que vamos a hacer es operar, o sea, multiplicar los factores numéricos, que en este caso va a ser 5 y menos 3. Hacemos 5 por menos 3, 5 por menos 3 es menos 15. Entonces, ponemos el factor numérico, que ya vimos que como resultado es menos 15, y vamos a ir a multiplicar las letras entre sí, acordándonos de aquellas propiedades de potencias que también ya debemos haber estudiado, donde nos dicen que donde yo multiplico potencias de igual base, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, si voy a ir a multiplicar x por x al cuadrado, entonces yo observo claramente que las bases son iguales. La base es la x. Entonces copiamos la x y vamos a ir a sumar los exponentes de esas letras. Entonces, en este caso, el exponente va a ser 1. Otra vez, el exponente que no se escribe es 1. Entonces, esa x está elevado a la 1. Y en este otro caso, la x claramente está elevado a la 2. Entonces, sumamos el 1 de aquí con el 2 de aquí y nos da 3. Entonces, quiere decir que la x queda elevada a la 3. O sea, nos está dando menos 15x a la 3. Vamos con la y. Entonces, tenemos otra vez la misma propiedad de potencias. Acá tenemos y a la 3 y acá y a la 4. Entonces, conservo la base que es y, sumo los exponentes. En este caso vemos que la y está elevada a la 3 y en este otro caso vemos que la y está elevada a la 4. Entonces, sumamos 3 más 4. 3 más 4 nos da 7 y quiere decir que esta y nos va a quedar elevada a la 7. Y ya terminamos la multiplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 5xy a la 3 por menos 3x a la 2 y a la 4 nos va a dar menos 15x a la 3 y a la 7. Muy bien. Para seguir avanzando, vamos a hacer en este caso monomio, pero ahora por polinomio. Entonces, una vez más, como les dije hace un ratito, vamos a entender polinomio desde binomio. O sea, en este caso, en las multiplicaciones y divisiones, los binomios y trinomios se comportan como el polinomio. Entonces, para hacerlo de una forma más general, a todos, a partir del binomio, les vamos a llamar polinomios, pero ya tenemos claro quién es quién, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer monomio por polinomio. Entonces, un ejemplo sería que tengamos 2m a la 3 multiplicado por menos 3nm más 5n m a la 2 menos m. Entonces, bueno, en este caso es un trinomio. Una vez más, recordemos que ese trinomio se comporta igual que el binomio, igual que el polinomio. Entonces, no importa lo que tengamos dentro del paréntesis, siempre la multiplicación se va a resolver igual. Y bueno, pues acá claro está, esto de afuera es un monomio y ese monomio, chiquillos, va a tener que ir a multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Entonces, es lo que se llama la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma y a la resta. Entonces, este de afuera tiene que multiplicar a cada uno de los de adentro.
Y entonces vean que se nos convierte en varias multiplicaciones de monomio por monomio, que son las que acabamos de hacer. Entonces vamos a efectuar esas 3 que nos quedan ahí y hacemos una vez más. 2 por menos 3. 2 por menos 3 es menos 6. M a la 3 es semejante con esta M que está aquí, que al estar solita significa que el exponente es a la 1. Entonces conservo la base, que es M, sumo los exponentes, 3 más 1 es 4. Y vean que nos queda esta N de aquí solita. Esa N, al estar solita, hay que bajarla. No tengo con quién multiplicarla, pero hay que bajarla. Bueno, seguimos. Ahora vamos a ir a hacer 2m a la 3 por 5nm a la 2. Hacemos 2 por 5, es 10 positivo, entonces ponemos más 10. Hacemos ahora m a la 3, en este caso con m a la 2. Otra vez conservo la base que es la m, sumo los exponentes, o sea, sumo 3 más 2, nos da 5. Y una vez más, tenemos que copiar la n que queda ahí solita. Entonces nos queda 10m a la 5, n. Y por último, la última operación que nos queda es 2m a la 3 por menos m. Otra vez recordamos que cuando sucede lo que está acá, que no existe un factor numérico explícito, entonces nos acordamos que es el 1 que no se escribe, que al tener un menos adelante corresponde a menos 1. Entonces la operación que vamos a hacer es 2 por menos 1. Entonces 2 por menos 1 es menos 2. M a la 3 la multiplicamos con esta M de aquí, que no tiene exponente escrito, entonces quiere decir que el exponente que contiene es el 1, conservamos la base que es la M y sumamos 3 más 1 que es 4. Ya terminamos la multiplicación. En este momento, si aquí existieran términos semejantes, tenemos la obligación de efectuar la suma o la resta correspondiente. Sin embargo, en este ejemplo no nos quedaron términos semejantes. Entonces ya acá se acabó la operación. Ya terminamos la multiplicación, en este caso, de monomio por polinomio. Y bueno, para finalizar con las multiplicaciones, vamos a hacer entonces la multiplicación de polinomio por polinomio, que no es totalmente diferente, ya tenemos la base y el procedimiento va a ser muy semejante. Entonces, voy a hacerme por acá y vamos a decir que ahora vamos a trabajar con polinomio por polinomio. Y entonces voy a escribirles dos polinomios. Una vez más, entendemos desde binomio, trinomio, polinomio, a todos estos 3 conceptos se van a comportar igual. Entonces, si yo tengo menos 3x más y a la 2 multiplicado por x a la 3 menos y más 5xy. Yo sé que aquí tenemos un binomio, yo sé que este otro es un trinomio, pero es indiferente si ambos fueran binomios, si ambos fueran trinomios, si ambos fueran polinomios o si tuviésemos una mezcla de estos. Binomio por trinomio, binomio por polinomio, binomio, no sé, cualquier mezcla que a ustedes se les ocurra se va a comportar igual. ¿Y cómo es que lo vamos a resolver? Bueno, nos vamos a enfocar en el primer factor. El primer factor en este caso es este de acá. Entonces, los términos que conforman ese primer factor tienen que ir a multiplicar a cada uno de los términos del otro factor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, el menos 3x tiene que ir a multiplicar a este primer término, a este segundo término y a este tercer término. Cuando terminemos de multiplicar el menos 3x por todos ellos, sigue y a la 2.
Entonces, y a la 2 tiene que multiplicar al primero, tiene que multiplicar al segundo y tiene que multiplicar al tercero. Y en este caso, porque este primero era un binomio, si fuera un trinomio, sigo con el tercer término. Si hubiesen más términos, sigo con todos los términos hasta que todos los de este factor multipliquen a todos los del segundo factor. Y entonces, bueno, empezamos. Tenemos menos 3x multiplicado por x a la 3. Entonces, una vez más, menos 3 por 1 va a ser menos 3. X por x a la 3, conservo la base que es la x, sumo los exponentes. Como esta x no tiene un exponente explícito, quiere decir que tiene un 1, sumo 1 más 3. 1 más 3 nos da 4. Entonces nos queda menos 3x a la 4. Siguiente, menos 3x por menos y. Ahí se nos aparece la ley de signos, hacemos negativo por negativo, nos va a dar un resultado positivo. Menos 3x por y, como no hay letras, no hay bases semejantes, simplemente copiamos x y y. Y ahora por último, vamos a ir a hacer menos 3x por 5xy. Y entonces hacemos menos 3 por 5. Menos 3 por 5 es menos 15. Tenemos en ambos la x. Entonces multiplico la x de acá con la x de acá. Conservo la base. Ambas tienen exponente 1. Sumo 1 más 1 nos da 2. Y como no hay otra y, esta y entonces simplemente la copiamos. Entonces vean que ya terminamos de multiplicar el 3x. Ya ese menos 3x multiplicó a todos los términos de este segundo factor. ¿Ahora qué sigue? Bueno, pues hacer exactamente lo mismo con y a la 2. Y entonces vamos a empezar. Y a la 2 por x a la 3. No hay bases iguales, entonces copiamos a todo el mundo. Los dos son positivos, el resultado es positivo. Entonces nos va a quedar x a la 3, y a la 2. Ahora efectuamos y a la 2 por menos y, signos diferentes, nos da resultado negativo. Conservo la base que es y, sumo los exponentes, que entonces sería el 2 de esta con el 1 de esta, porque al no estar escrito es un 1. 2 más 1 es 3, y entonces nos queda y elevado a la 3. Y ya para terminar, vamos a tener que multiplicar y a la 2 por 5xy. Y entonces, bueno, una vez más, 1 por 5 es 5, ¿verdad? Entonces 5 positivo, ponemos más 5. La x no tiene otra pareja, otra potencia igual, entonces la copiamos y nos queda multiplicar y a la 2 por y. Conservamos la base, que es y, sumamos los exponentes, que es 2 de acá, y como aquí no hay nadie, nos recordamos que es un 1, 2 más 1 es 3. Y entonces ya ahí como lo tenemos así, ya terminamos. Una vez más debemos revisar que en este resultado no hayan términos semejantes. Y bueno, si ustedes echan un vistazo rápidamente, se ve que no hay términos semejantes. Si hubiesen, debemos realizar ya sea la suma o la resta correspondiente, pero como no hay, entonces ya ahí finalizamos. Y bueno, con esto ya finalizamos la multiplicación de todos los términos algebraicos. Ya lo hicimos monomio por monomio, ya lo hicimos monomio por polinomio y polinomio por polinomio. O sea, ya podemos multiplicar cualquier tipo de expresión algebraica que nos den. Y por supuesto, también podemos sumarlas y restarlas, ¿verdad? Que fue lo primero con lo que iniciamos la clase del día de hoy. En el siguiente video vamos a estudiar primero que todo las fórmulas notables y luego la división de expresiones algebraicas. La división la vamos a hacer de una forma muy similar a como hicimos multiplicación, de monomio por monomio, monomio por polinomio y polinomio por polinomio. Muchas gracias, espero que haya quedado todo claro.